Aleluya. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es una bendición de parte del Señor y de parte de nuestras coberturas que nos han delegado en esta hora para poder hablarles un poco de lo que es la palabra del Señor. Como hemos estado hace ya algunos días hablando sobre los temas de doctrina, entonces hoy se me ha encomendado a mí poder hablarles de un tema especial, un tema muy hermoso. Y el tema es sobre la leche espiritual. Pero antes de que le entremos de lleno al tema, yo quiero que oremos y que le pidamos al Señor que nos bendiga de una manera especial, de manera poderosa. Sabemos que su palabra dice que nos bendice con bendiciones espirituales en lugares celestiales. Entonces, como cristianos, nuestro deber o llamado es a crecer, porque es a través del crecimiento como vamos a obtener la salvación. Entonces, ahí donde está usted en su casa escuchando, ayúdeme a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora, que derrame de su gracia, de su Espíritu Santo, de su revelación, y sobre todo que venga un espíritu de consejo sobre nuestras vidas, que sea Él el que hable. Amén. Entonces oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra, Señor, y la gloria. Bendecimos tu nombre. Anunciamos, Señor, tu venida muy pronto. Sabemos que tú vendrás por tu amada, por lo tanto, tenemos que estarnos preparando, tenemos que estar creciendo para poder obtener ese galardón, ese premio, esa corona que tú nos tienes preparada. Desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías un plan perfecto, trazado para nuestras vidas. Entonces, te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que controle completamente nuestras vidas. Nos ponemos a cuentas. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos fallado, si hemos faltado, Señor, a tu palabra, si hemos ofendido a tu Espíritu Santo. En esta hora, Señor, por tu palabra nos venimos purificando, que es la que nos purifica, la que nos limpia, la que nos llena, la que nos sustenta y es la que sostiene todas las cosas. Bendecimos a tu pueblo que está ahí escuchando, Señor. Nos metemos bajo la cobertura quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Te pedimos, Señor, un espíritu de revelación, un espíritu de consejo, de entendimiento, de sabiduría y un espíritu de amor, Señor, para el cual o por el cual podamos, Señor, estar amando tu palabra, estar amando tu venida, estar amando a tu pueblo, estar amando todas las cosas, Señor, que se relacionan contigo y que tienen que ver, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, como ya les dije, vamos a hablar en esta hora sobre el tema de la leche espiritual. En la palabra del Señor, en la primera carta de Pedro, nosotros podemos encontrar en el capítulo 2 y verso 2, y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Como cristianos, la palabra del Señor nos enseña constantemente que nosotros tenemos que desear como niños, como lo hemos visto acá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, tenemos que desear constantemente alimentarnos de esa leche espiritual, una leche especial, una leche espiritual no adulterada, una leche no contaminada, una leche que venga de una fuente pura y que más que la palabra del Señor. Entonces, como cristianos, nosotros estamos ahí sí que obligados a alimentarnos de esa leche espiritual para poder crecer. Y al igual que en lo material, un niño recién nacido necesita la leche para poder crecer y así llegar a ser un adulto. Y constantemente
ya siendo adulto también se necesita la leche, ser alimentado de esa leche, porque la leche nos trae muchos beneficios. La leche fortalece los huesos, tiene muchas vitaminas, y necesitamos ser alimentados de esa leche espiritual. Y también en lo físico, como les decía, de esa leche para que nuestro organismo vaya creando defensas y las vitaminas que se necesita para poder mantenernos saludables, mantener nuestro cuerpo ahí sí que en calentamiento, vivos. De igual manera, como les decía, la leche espiritual es necesaria en el cristiano para poder evolucionar, para poder enfrentar todos los ataques, ser fortalecidos de una manera espiritual, para que cuando vengan cosas negativas de parte de las tinieblas o de parte del mundo, nosotros vamos a estar bien sustentados espiritualmente hablando, y poder nuestro ser integral, porque ahí sí que nuestro ser integral necesita ser alimentado, nuestro ser integral pueda rechazar rotundamente y de una manera eficaz todos los dardos lanzados por el enemigo, todos los ataques de las tinieblas, a tal punto que nosotros llegamos a ser unos adultos en lo espiritual, bien preparados, bien fortalecidos y bien sustentados a través de la palabra. El alimento, cuando hablamos de alimento, es algo que necesita un ser vivo, ya sea una persona o un animal o un vegetal, necesita ser alimentado para poder, ahí sí que tener las defensas y lo necesario para poder, como les decía, enfrentar todo lo negativo. Podemos ver que la leche está compuesta en un 80 o 90% de agua. Es interesante, es muy importante ver eso, porque cuando nosotros vemos el agua en lo espiritual representa la palabra. Por lo tanto, esa leche espiritual de la cual nosotros somos alimentados tiene que estar cimentada o tiene que estar fundada en la palabra. Porque una enseñanza que se nos sea dada por un ministro, que es el encargado de alimentarnos espiritualmente, proveer de esa leche espiritual para que el cristiano pueda crecer, tiene que estar, su enseñanza tiene que estar cimentada en la palabra, en un 80 o 90%, como vemos acá, el contenido de la leche, en lo material. Aunque si lo vemos en lo espiritual, podríamos decir que tiene que ser en un 100% la leche, ser cimentada o estar amparada conforme a la palabra. Cuando esta leche espiritual o esta palabra de la cual somos alimentados espiritualmente hablando, no está complementada o no está compuesta en su totalidad por agua, en este caso que representa la palabra del Señor, entonces tendemos a ser ahí sí que engañados por falsas doctrinas, por enseñanzas erróneas, y ahí es donde muchas entidades o muchos personajes han presentado doctrinas falsas, y cuando eso no está fundamentado en la palabra, esto es lo que sucede. Entonces, cuando cuando es usada la doctrina, cuando una doctrina es
es enseñada y no está fundada en la palabra, en la palabra profética más segura, que es la Biblia, lo que el Señor dejó escrito a través de sus santos ministros guiados por el Espíritu Santo. Entonces podemos enfrentarnos a, cuando esto no están cimentadas en la palabra, podemos enfrentarnos a doctrinas falsas y podemos ver, según la Biblia, podemos enfrentar falsas doctrinas, doctrinas de hombres, doctrina de los fariseos y de los saduceos, vientos de doctrina, doctrina de demonios, doctrinas diversas, diferentes doctrinas, doctrina de Balaán, doctrina de los nicolaitas. Veamos en Mateo capítulo 15, el verso 9. Dice así: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí vemos una doctrina como mandamientos de hombres. Jesús les enseñaba a los discípulos que existían doctrinas de hombres, doctrinas que están basadas por enseñanza de hombres, que no han sido cimentadas en base a la palabra. También tenemos en Colosenses el capítulo 2 y verso 22, dice, en conformidad en mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que destruyen con el uso. Las doctrinas de los hombres al final de cuentas no edifican a una iglesia, sino que conducen a una destrucción. Tenemos también la doctrina de los saduceos y de los fariseos. Eso lo podemos ver en Mateo, en el capítulo 16 y el verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí vemos que el Señor Jesús les enseñaba sobre la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ustedes ya han aprendido un poco sobre lo que es la doctrina de los fariseos. Sabemos que era lo que los fariseos practicaban y enseñaban al pueblo de Israel. De igual manera, nosotros en este tiempo también podemos encontrar doctrinas de fariseos y saduceos. Ahora veamos en el capítulo, en Mateo, Mateo 16 es el que acabamos de leer. Ahora veamos Efesios 4:14. En Efesios 4:14 nosotros podemos encontrar otra clase de doctrina que no va conforme a la doctrina que tiene que estar cimentada en base a la palabra. Dice así, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí podemos encontrar nosotros otra clase de doctrina o viento de doctrina, doctrinas erróneas que no están cimentadas en la palabra, sino que han sido cimentadas en base a enseñanzas de hombre. También podemos ver en primera de Timoteo, en el capítulo 4 y verso 1,
Pero el Espíritu, vamos a leer desde el 1 al 5 así rápidamente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Em, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nosotros a lo largo de nuestro caminar en esta tierra hemos visto muchas enseñanzas que están completamente erróneas y no vamos a criticar a nadie, sino solamente vamos a ver por la palabra de que cómo una doctrina tiene que estar basada precisamente en la palabra para que pueda tener un fundamento, para que pueda conducirnos a la edificación y no a la destrucción como leíamos anteriormente. Veamos hoy Hebreos 13, en el capítulo 13, y el verso 9 al 7. Dice así: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Es el verso. Vuelvo a repetirlo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí podemos ver diversas doctrinas. Cuando hablamos de diversas, estamos hablando de un montón de doctrinas que últimamente en estos tiempos han resurgido y que han conducido a mucha gente al engaño, se han dejado engañar porque no han tenido la instrucción o la enseñanza de vida, o porque no se han empapado o no se han llenado de la palabra, no han escudriñado y no han pedido la revelación que viene de parte del Señor para poder así conocer la verdad, y esa verdad pues nos va a hacer libres porque no vamos a ser esclavizados con doctrinas diversas o falsas doctrinas, las cuales nos van a llevar a la destrucción. Así encontramos también la doctrina de Balaán en Apocalipsis capítulo 2 y verso 14, me parece que es, ¿sí? Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tenemos la doctrina de los nicolaitas en el mismo capítulo de Apocalipsis, en el verso 15, y dice: y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Todas estas cosas aborrece el Señor. Todo lo que no está fundado en la palabra, todo lo que no lleva el cimiento de la palabra, toda doctrina que no está fundada en la palabra nos va a conducir al error y por lo tanto nos va a llevar a la destrucción. Pero hemos hablado ya de lo que es la leche espiritual, qué funciones tiene la leche espiritual en el cristiano y cómo el cristiano debe de siempre estar constante alimentándose de esa leche espiritual. Pero ahora veamos quiénes son los encargados de llevarnos esa leche espiritual. Cuando nosotros vemos en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 11, es un verso que es conocido por todos, donde dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros.
Entonces ahí podemos ver nosotros quiénes son los encargados de alimentarnos de esa leche espiritual. Entonces podemos ver que existe la leche apostólica, la leche evangelística, la leche pastoral, la leche profética y por último la leche magisterial. Cuando nosotros vemos en Génesis, en el capítulo 49, en el verso 11, nosotros podemos ver la leche apostólica. Dice en el verso 11, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. El verso 12 dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. La leche apostólica nos va a preparar de una manera gloriosa, en la cual, si nosotros vemos en lo literal, la leche sirve para fortalecer los dientes, y los dientes pues ya sirven para ahí sí que comer ya una vianda más sólida, una comida ya mucho más dura, si digamos así, o más compacta, no sé cómo trasladarles esta palabra. Una comida sólida, una comida que ya es más fuerte, ya viene más preparada. Ya no es como la leche espiritual. Entonces la leche apostólica o la enseñanza apostólica nos va a preparar y nos va a hacer que podamos tener los dientes y poder ya así poder comer una vianda más sólida. Eso leamos en Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces el apóstol es el que nos va a trasladar esa leche espiritual de tal manera que nos va a llevar a ser unos adultos que tenemos la capacidad de comer una vianda sólida, como les decía anteriormente. Cuando nosotros vemos cuando Jesús les hablaba a las gentes que le seguían, o a todos aquellos que le seguían, les hablaba algo espiritual, les hablaba misterios. Cuando les decía, es necesario que coman mi cuerpo, para que por medio de mi cuerpo ustedes puedan obtener la salvación, es necesario que participen de mí para que puedan participar del Padre. Así, ya parafraseado, Jesús les estaba diciendo que tenían que hacerse como Él, pero en ese momento ellos no lo entendían porque no estaban capacitados para comer una enseñanza de esa dimensión. Entonces, cuando nosotros somos ejercitados con la leche espiritual que es transmitida por un apóstol, esa leche nos va a fortalecer y nos va a preparar para poder participar de una vianda sólida, como les he mencionado. Y de esta manera, pues no nos vamos a escandalizar cuando vamos a escuchar una enseñanza más profunda, ya hablando de escatología. Hay enseñanzas que realmente, si no estamos en la capacidad o en la madurez de poder alimentarnos, vamos a rechazarla y vamos a blasfemar y al final pues nos vamos a ir, como muchos hicieron, como muchos de los que seguían a Jesús lo hicieron. Cuando Jesús les hablaba de esta manera, decían saber qué tiene, y al final pues todos se iban, y a tal punto de que Jesús les dice a los apóstoles, y si ustedes quieren irse también váyanse. Entonces
De esta manera la leche apostólica nos prepara. Como les decía, veamos, esto que les hablo lo podemos ver en Juan, en el capítulo 6 y el verso 60. Dice así: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues sí, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, muchos de los que le seguían a Jesús no estaban en la capacidad de recibir esa palabra y se fueron. De igual manera, nosotros necesitamos ser instruidos apostólicamente para que estemos capacitados de poder comer una comida sólida, una vianda sólida. Ahora veamos en Job, en el capítulo 29 y el verso 5 y 6, dice así: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. El verso 6 dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche. Cuando nosotros hablamos de los pies, estamos hablando de evangelio. La Biblia dice que los pies representan el evangelio. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver la leche evangelística. Leamos Romanos en el capítulo 10 y verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí representa el evangelio. Los pies representan el evangelio. En Job nosotros podíamos leer que él lavaba sus pies con leche. Él preparaba sus pies, o él preparaba el evangelio con la leche espiritual, con la palabra. El evangelio tiene que estar cimentado en la palabra. Un evangelista, un ministerio evangelístico tiene que estar fundado en la palabra para que él pueda trasladar esa palabra, esa leche espiritual, para que el cristiano venga primeramente a un arrepentimiento, después a un convertimiento, a un bautismo en las aguas. El evangelista tiene que conducir al cristiano a esas facetas para poderlo preparar. Veamos Hechos. Ahí en Hechos podemos ver un ejemplo muy claro de un evangelista. En Hechos, en el capítulo 8 y verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. La primera función es anunciar el evangelio. La segunda función es anunciar el nombre de Jesucristo. Y la tercera función es conducir al pueblo a bautismo. Esto es lo que hizo Felipe en la historia que está acá y que podemos verla cuando el eunuco, Felipe fue llevado a donde estaba el eunuco. Y eso, viéndolo más adelante, dice, veamos Hechos en el 8, ya en el capítulo, en el verso 40, perdón. Si tenemos el 40 y el 35. El 35 dice, siempre en el capítulo 8 de Hechos, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde
desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Ahí le estaba anunciando el Evangelio de Jesús. Esa es una de las funciones también del ministerio evangelístico. Y esos son los beneficios que trae la leche espiritual dada por un evangelista. En el 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pensando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Estaba transmitiendo el mensaje del evangelio a todos los lugares. Entonces el evangelista o la leche espiritual dada por un evangelista tiene que tener esas funciones. Ahora veamos en Job, siempre volviendo a Job, en el capítulo 21, el verso 23, dice así: Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. El ministerio pastoral se representa por por los pechos que amamantan. Un pastor es como una nodriza, como una mujer que alimenta al cristiano. Lo toma desde niño, hablando espiritualmente, le da la leche espiritual y lo va llevando a un crecimiento, a una evolución, que de esta manera el cristiano pues es capacitado, es instruido, es enseñado, es guiado a través de la palabra a un crecimiento glorioso. Entonces, el pastor o la leche espiritual dada por un pastor da un crecimiento saludable al cristiano, de tal manera que este cristiano va a conducirse en el Evangelio saludablemente, hablando espiritualmente, donde nada de lo que pueda sucederle le va a hacer daño. También le da un equilibrio emocional. La leche espiritual dada por un pastor le va a dar un equilibrio espiritual. Y es que es importante el bendito equilibrio en uno de cristiano para no poder llegar a los extremos. Entonces tenemos que caminar en un equilibrio, porque si nos desequilibramos, entonces nos vamos o nos salimos a un extremo o al otro, pero no vamos a caminar equilibradamente. También la leche espiritual dada por un pastor es bacteriológicamente segura. Dice, esto nos habla del cuidado en la alimentación del cristiano, es decir, que la doctrina pastoral ayuda a evitar que los cristianos ingieran doctrinas adulteradas, de las cuales ya mencionamos anteriormente, doctrinas de Balaán, doctrina de los nicolaitas, doctrina de los fariseos y de los saduceos, falsas doctrinas, vientos de doctrinas y todas esas. Entonces, la leche espiritual dada por un pastor nos va a guiar de tal manera que no vamos a ser desviados y no vamos a irnos tras esas doctrinas falsas. Y pues también esa leche dada por un pastor va a fortalecernos de tal manera que no va a haber incidencia de muerte en un cristiano. Cuando hablo de muerte, pues estamos hablando de una muerte espiritual, por supuesto. Entonces, evitar que muchos se naufraguen en cuanto a la fe. Veamos primera de Timoteo en el capítulo 1 y verso 19 dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, al desechar la fe, la buena conciencia, entonces nosotros vamos a
eh, a naufragar, como dice acá en el capítulo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, la leche espiritual dada por un pastor nos va a permitir que nosotros seamos, ahí sí que, como dice la fe, como dice la palabra, eh, permanentes en la fe, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, esa leche espiritual dada por un pastor nos va a permitir mantenernos en la fe, mantenernos en el camino, en lo correcto, en lo que está cimentado en base a la palabra. Ahora vamos ya para pasar a lo que es la leche profética. Leamos Cantares, el capítulo 5 y verso 10 al 12. Dice así: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Entonces, cuando hablamos de los ojos, estamos hablando del ministerio profético, y vemos acá en el verso 12 cómo se lava, el ministerio profético se lava los ojos con leche. Leámoslo nuevamente. Sus ojos como paloma, dice, junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. Entonces, cuando hablamos del ministerio profético o la leche espiritual dada por un profeta, podemos ver que la leche, uno de las vitaminas o de los contenidos de la leche es la vitamina A, pues, y la vitamina A pues sirve para la vista y también para la piel. Entonces la falta de vitamina A pues o es decir, la falta de leche espiritual dada por un profeta va a conducir al pueblo a ser desviado. Veamos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes nosotros vemos la historia del profeta que le pide al Señor, ¿verdad?, que le abra los ojos a su siervo. Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiaba la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, ya el 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces la leche espiritual dada por un profeta le va a abrir los ojos al pueblo. Si de alguna manera se está siendo desviado, la leche profética, digámosle así, va a abrir los ojos y vamos a poder ver de una manera diferente como ve el Señor. La falta de doctrina expuesta por un profeta, pues definitivamente va a hacer que el pueblo sea desviado. Veamos Mateo 24, en el 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, cuando hay
cuando hay falta de una enseñanza profética o cuando hace falta leche espiritual dada por un profeta, entonces el pueblo va a ser desviado a creer en muchos falsos profetas. De igual manera es importante ver que el exceso de vitamina A pues también es dañina. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el pueblo es guiado y es como le digo yo, es guiado por un profeta, pero que el pueblo se idolatra más en un profeta y deja a un lado los otros ministerios, también esto le va a hacer daño. Veamos en Deuteronomios, en el capítulo 13, del 1 al 5 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y salvémoslo. No darás oídos a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El pueblo estaba en algunas ocasiones se dejaba guiar por un profeta, o sea, se enfocaba tanto en el profeta que dejaba de ver al Señor. Entonces, cuando nos enfocamos demasiado también en un ministerio profético, vamos, en algún momento se va a levantar un falso profeta y vamos a ser desviados. Entonces, por eso vuelvo al punto que es importante el equilibrio dentro de un cristiano. Y es importante que el cristiano sea instruido por los 5 ministerios para no para estar complementado, pues, para que todo sea complementado y el cristiano pueda ser alimentado perfectamente bien en base a los 5 ministerios. Veamos hoy cantar de los cantares en el capítulo 4 y verso 10. Dice así: cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor de el Líbano. Cuando estamos hablando del ministerio magistral, y dice acá la leche debajo de tu lengua. Entonces, sabemos que el maestro tiene que tener la palabra en su lengua, porque es el que va a enseñar, va a desglosar la doctrina, va a tomar la harina y la va a preparar y ya va a presentarla a la iglesia el pan, que es la palabra ya listo para comerlo. Veamos Hechos en el capítulo, Hebreos, en el capítulo 5 y verso 12 dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, el maestro debe tener la doctrina para alimentar al pueblo. Y pues en el verso que leíamos en Cantares dice que la leche y la miel estaba debajo de su lengua. Cuando un alimento o una vitamina se dice que para que sea
consumida por el cuerpo más rápidamente, tiene que administrarse debajo de la lengua. Entonces, por eso es que dice acá, en Cantar, la leche y la miel debajo de tu lengua. Entonces, la leche espiritual dada por un maestro va a presentarnos una palabra sólida, ya un alimento listo para que nosotros podamos crecer. En Isaías 50, en el capítulo 50 y verso 4, podemos ver lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. El ministerio magistral o un maestro tiene que tener lengua de discípulo, pero su lengua tiene que tener la leche espiritual, tiene que tener la palabra para que pueda tener lengua de discípulo. También tiene que tener una forma rápida de absorción. Una de las formas rápidas de absorción de la medicina, que eso ya se los había mencionado, es cuando la medicina es colocada debajo de la lengua. Entonces, de esta manera es absorbida más rápidamente. Entonces, hermanos, es así como nosotros podemos ver que el cristiano constantemente tiene que estar alimentándose de la leche espiritual, porque si nosotros podemos ver, ya aún siendo una persona anciana, necesita tomar leche porque sus huesos, pues ya conforme a la edad se van debilitando. Ya la leche pues le provee de calcio, le provee de vitamina A para la vista y le da algunas defensas. Entonces, así espiritualmente nosotros constantemente tenemos que estar siendo alimentados con la leche espiritual, pero en el orden que está establecido, como les decía, como lo dejó ordenado el Señor Jesucristo mismo en Efesios, donde Él constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin de que estos vayan perfeccionando a la iglesia. Entonces, vamos tras esa perfección. Todavía no la hemos alcanzado. Vamos a ser perfeccionados hasta que nosotros estemos delante del Señor. Cuando le veamos cara a cara y seamos tal y como Él es, dice la Biblia. Hasta entonces, los 5 ministerios tienen que estar ahí, dando la leche espiritual al pueblo, para que ese pueblo se mantenga, sea fortalecido y sea llevado a la estatura del varón perfecto. Entonces, podemos ver claramente a través de la palabra que lo indispensable que son los 5 ministerios, lo indispensable que es la leche apostólica, la leche profética, la leche evangelística, la leche pastoral y la leche magistral, para que nosotros podamos ser alimentados y podamos crecer de una manera como el Señor quiere que nosotros crezcamos. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido hacer, por su gran misericordia, su infinita bondad, porque nos permite poder trasladarle el mensaje de su palabra. Podemos decir que no somos dignos, pero Él nos hace dignos, que no merecemos, pero Él nos hace merecedores, y en su misericordia hoy estamos acá hablando de su bendita palabra, trasladándole a usted, mi hermano, esa enseñanza para que así nosotros vayamos siendo instruidos y no seamos engañados tan fácilmente y llevados por cualquier viento de doctrina, la cual, como les decía, nos va a llevar al error y por lo tanto a la destrucción. Dios quiere que nosotros seamos guiados de una manera correcta. Dios quiere que nosotros seamos instruidos de la manera correcta, y por esa razón Él dejó los 5 ministerios
para que seamos instruidos equilibradamente y no nos desviamos más a una sola cosa, sino que en base a su mano poderosa, así como Él sacó al pueblo con brazo fuerte, sacó al pueblo de Israel, con ese mismo brazo, con esa mano poderosa, Él nos está sacando de esta tierra. Solo tenemos que ser humildes, dejarnos instruir, reconocer que hay los 5 ministerios, reconocer que hay apóstoles, que hay profetas, que hay evangelistas, que hay pastores y que hay maestros y que estos nos alimentan espiritualmente para alcanzar la estatura que el Señor quiere. Oramos para que el Señor nos bendiga y que la palabra que hoy hemos recibido sea de bendición y lleve a cabo el propósito por el cual el Señor nos la traslada. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar acá en tu casa, Señor, y desde acá trasladar el mensaje a tu pueblo. Bendecimos, Señor, a nuestros hermanos ahí donde están en sus casas. Cúbrelos, Señor, con tu sangre preciosa. Llévales, Señor, con bien cada día. Bendice sus mesas, su trabajo. Bendice todo lo que ellos hacen, Señor. Que todo lo que ellos tocan sea bendecido por el poder de tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra, Señor, lleve a cabo el propósito, Señor, en nuestra vida por el cual tú nos la has dado. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a nuestro pastor, allí donde está, Señor, cubre a su familia, bendice a sus hijos, todo lo que ellos hagan sea bendecido. Bendice al apóstol, Señor, también de una manera especial. Te damos gracias, Señor. Bendice Guatemala. Bendice a los hermanos que están pasando momentos difíciles de enfermedad, de escasez. En el nombre de Jesús, que tú puedas traerles a ellos la gracia y la fe necesaria para poder creer que tú eres un Dios poderoso y que puedes sacarlos en cualquier momento de esa dificultad, de esa necesidad que ellos tienen. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.